9 preguntas para conocerte a ti mismo. ¡Comenzamos! Del Colegio de Desarrollo Humano y Empresarial, tu espacio, tu verdadero cambio. Hoy, en esta plática de viernes, tienes 31 de julio, ya es último día del mes. Ojalá que este mes se te haya ido, pues bueno, se ha ido más rápido por la situación que estamos pasando, pero que lo que te hayas propuesto lo hayas logrado. Y te deseo lo mejor para este mes de agosto y esperemos que nos sea más benévolo este mes de agosto para todos. Ojalá, es mi deseo de todo corazón. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy humano, de un tema muy interno, que es el conocerte a nosotros mismos, el conócete a ti mismo. Y para esto vamos a plantear 9 preguntas que te van a ayudar a conocerte a ti mismo. ¿Estás listo? Comenzamos. Fíjate, hay 2 grandes días en la vida del ser humano, 2 grandes días. El primero es cuando tú naces. El primer día más importante de tu vida es cuando tú naces. El segundo día más importante en tu vida es cuando descubres para qué naciste. Es decir, cuando te das cuenta de tus aptitudes, de tus virtudes, de tus habilidades y las encaminas. Tu vida la encaminas a eso para que sea realmente y lo más exitosa posible. Fíjate qué interesante. Cuando naces y cuando descubres para lo que haces. Los 2 días más importantes en la vida de un ser humano. A todo esto hay 3 tipos de personas. 3 tipos de personas. Ya conocimos para qué nacimos. Bueno, hay 3 tipos de personas. La primer tipo de persona son las que no saben lo que les gustaría hacer. O sea, no saben para qué sirven. No saben. No tienen guía, no tienen dirección, no tienen nada. Estas personas están confundidas y no tienen propósito ni dirección. No saben. Se levantan un día como todos a ver qué le depara Dios. No planean, no tienen un objetivo, no tienen un plan de vida, no tienen absolutamente nada. Estas personas andan solamente picando aquí, picando allá, haciendo sus pininos por todos lados, no son estables, son realmente emocionalmente muy inestables y no te generan ninguna confianza. Esos son los primeros tipos de personas, que no tienen guía, ni propósito, ni nada. Los segundos tipos de personas son los que sí saben qué hacer y no lo hacen. O sea, sabes qué hacer, pero no lo haces. Fíjate qué interesante. O sea, tú ya tienes conciencia de lo que sabes hacer, pero no lo haces. Porque no te atreves, por un montón de cosas. Entre otras, viven frustradas. ¿Sí? Traen muchas cosas en la cabeza, a lo mejor del pasado, a lo mejor de su infancia, no lo sé. Pero viven con cierta frustración. ¿Sí? Bien. Estas personas se enfocan principalmente en lo que no tienen. ¿Sí? No anhelan ni desean, pero se enfocan en lo que no tienen. Y en base a eso es como empiezan a hacer su vida, empiezan a hacer sus telarañas mentales y empieza una frustración tremenda que lo único que hace es que no te dejan hacer absolutamente nada. El tercer grupo de personas, ¿sí? Son los que saben qué hacer, y lo hacen, ¿sí? La diferencia entre el segundo y el tercero es que el segundo, los dos saben qué hacer, pero uno lo hace y otro no lo hace. Y el que no lo hace es por frustración, es porque se enfocan en lo que no tienen, porque andan pensando en la inmortalidad del cangrejo, como dicen por ahí. El tercer grupo de personas, que es los que sí saben qué hacer y lo hacen, viven realizados. Viven realizados porque hacen lo que ellos quieren hacer en base a sus habilidades, virtudes y atributos. Se conocen a sí mismos. Ellos se conocen porque saben para lo que son aptos, saben para lo que son buenos, saben sus aptitudes, sus habilidades, sus virtudes, sus debilidades, sus fortalezas, ¿sí? Sus amenazas, todo. Se conocen a sí mismos. Su pasión es alta, es decir, cuando hacen una cosa con pasión, su pasión es extremadamente alta. Viven lo que hacen porque les gusta hacerlo, ¿sí? Y una cosa muy importante, ellos sí se enfocan en el propósito. ¿Por qué?
porque ellos sí conocen lo que saben hacer y lo que deben hacer y lo hacen. Es decir, lo hacen en virtud de su propósito, que lo tienen bien conocido y bien estudiado. Fíjate qué interesante. Yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de persona eres tú? Primer ejercicio de esta tarde. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Los que no tienen guía ni dirección? ¿Los que saben lo que hacen, lo que deben hacer y lo que hacen y no lo hacen? ¿O los que saben para qué son buenos y sí lo hacen? ¿Qué tipo de persona eres tú? Conócete a ti mismo bajo esa perspectiva, bajo esa pequeña gráfica de tres personas, ¿sí? Los que no saben lo que les gustaría hacer, los que sí saben qué hacer pero no lo hacen, y los que sí saben qué hacer y sí lo hacen. ¿Tú en qué nivel estás? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Interesante, ¿verdad? Bien, entremos en materia. Hay nueve preguntas que te vamos a hacer, que te voy a comentar y que quiero que veas con detenimiento este video, fíjate. Nunca se los pido, siempre se los digo, pero ahora te lo voy a pedir encarecidamente. Atrasa y adelante el video las veces que tú quieras para que puedas entender la pregunta, para que la puedas anotar, para que la puedas contestar. Es preponderante que tengas tú en este momento lápiz y papel o un bolígrafo y un cuaderno, para que vayas anotando estas preguntas y te las vayas contestando. De veras, créeme que es muy importante porque es para conocerte a ti mismo. Va la pregunta número uno. Fíjate, la pregunta número uno es, ¿me gusta lo que hago? Algo muy sencillo. ¿Me gusta lo que hago? Yo le voy a añadir una pregunta antes a esto. ¿Qué estás haciendo actualmente? Sabemos que ahorita la contingencia nos tiene guardados, algunos en casa, otros trabajando en casa, pero regularmente en tu vida diaria, sin la pandemia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y en base a eso, ¿te gusta lo que haces? Estamos ciertos que en estos tiempos difíciles, ¿sí? Muchos estamos trabajando no en lo que nos gusta, sino que en lo que hay o en lo que está mejor pagado según nuestras necesidades. Muchas veces ganamos muy buen dinero haciendo cosas que no nos gusta hacer. Fíjate qué interesante, ¿cómo va la ecuación? Primero la necesidad y luego el estar satisfecho contigo mismo. Aquí este ejercicio no es para que tú estés satisfecho contigo mismo, es para que te conozcas a ti mismo, que es diferente. Si en base a cómo te conoces a ti mismo, tomas la decisión de dejar de hacer eso que no te gusta y por el que recibes una buena paga, para hacer lo que te gusta y quizás empezar a escalar, eso ya te lo dejo a ti de tarea. Pregunta uno, te repito, ¿me gusta lo que hago? ¿Me gusta lo que hago? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Primera pregunta de este test. Recuerda, son 9. Vámonos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Sí? Haz de cuenta, haz de cuenta que vas a empezar apenas tu vida laboral. Y te paras con un amigo, con tus padres, con tu esposa, contra el espejo, y te preguntas, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Se supone que si tú estudiaste una carrera, la estudiaste en base a tus habilidades, a tus aptitudes y a lo que te gusta. Bueno, en base a eso, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sí? Va a estar muy complicado, por ejemplo, que alguien que estudió ingeniería quiera ser doctor porque le gusta la medicina. No se hubiera estudiado medicina. ¿Sí? O viceversa, un doctor que quiera hacer algo de ingeniería. Puede ser, a lo mejor es muy docto con los números, pero pues estudió medicina.
y por algo estudió medicina. ¿Qué te gustaría hacer? Enuméralos los puntos que tú quieras, pero contéstate la pregunta, ¿qué me gustaría hacer? ¿Sí? A veces nuestra perspectiva va a cambiar. Te voy a poner un ejemplo personal y perdón por hacerlo. Hace más de 20 años, a mí me gustó la carrera de ingeniería industrial. Me pareció una carrera muy completa porque hablaba acerca del operativo, pero también del administrativo, ¿sí? Cuestiones de planeación, de organización, de control, etcétera, compaginado con cuestiones de contabilidad y cuestiones de administración, ese tipo de cosas. Después de más de 20 años de vida laboral, adquieres una cierta experiencia que si yo contestase esa pregunta en este momento, ¿qué me gustaría hacer? Mi respuesta sería, en este momento, estar asesorando a la gente para que se vaya por el camino correcto que quiere hacer y no cometa quizás, no los errores que yo cometí, pero sí los errores que yo vi cuando la gente no estaba satisfecha de estar en ese lugar donde estaba en ese momento. Había mucha gente que no estaba a gusto, que no le gustaba una ingeniería, pero sin embargo ahí estaba, por alguna razón. Hoy nuestra perspectiva empieza a cambiar un poquito después de la experiencia, pero primeramente tienes que basarte en lo que tú eres bueno, en lo que te atrae, en lo que te gusta. ¿A ti qué te gustaría hacer? Vámonos a la pregunta número 3. Pregunta número 3, fíjate. Una cosa es que quieras hacer lo que te gusta, y esta pregunta es muy, muy importante. ¿Puedo hacer lo que me gustaría hacer? Fíjate nada más, ¿puedo hacer lo que me gustaría hacer? Una cosa es que te guste hacerlo y otra cosa es que lo puedas hacer. ¿O no? No sé si me explique bien en este contexto. A ti te puede gustar mucho correr todas las mañanas. La pregunta es, ¿puedes hacerlo? ¿No tienes enfermedades como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca? ¿Te levantas temprano? ¿Eres disciplinado? Aguas, porque ahí entran otros factores que afectan el querer hacer. ¿Puedes realmente hacer lo que te gusta? ¿Estás capacitado? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes apto? Enuméralas, las que tú quieras. ¿Ok? Vámonos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Fíjate. ¿Para qué? ¿Para qué me gustaría hacerlo? Ya sé que me gusta. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé que puedo hacerlo. Bueno, ahora, ¿para qué me gustaría hacerlo? ¿Para qué? ¿Para ganar unos pesos? ¿Para satisfacerte a ti mismo? ¿Para ser un orgullo de la familia? ¿Para impresionar a los demás? ¿O simplemente porque te gusta y lo quieres hacer? ¿Para qué te gustaría hacerlo? ¿Te lo has preguntado? ¿Para qué te gustaría hacerlo? ¿Vamos entrando en contexto? Yo creo que sí. Ojalá me sigas en ese sentido. Te invito a la pregunta número 5. ¿Vamos bien? Porque ya vamos a la mitad. Pregunta número 5. ¿Qué requiero? ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? Fíjate nada más. ¿Qué factores entran aquí? Ya estás viendo qué requieres. Factores internos y factores externos. ¿Cuáles son los factores internos? Mi mentalidad, mi entusiasmo, mi iniciativa, mi fuerza, mi pasión. ¿Cuáles son los factores externos? Quizás necesito un libro, quizás necesito inscribirme en una escuela,
necesito a veces, a lo mejor quizás cambiarme de ciudad, quizás necesito cambiarme de trabajo porque donde estoy realmente no me gusta y quiero estar en un lugar donde sí me guste y es lugar fulano de tal. ¿Te das cuenta cómo van jugando los factores? ¿Qué requiero para poder lograrlo? ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? A veces no solamente está en ti, sino está también en una buena asesoría, en una buena mentoría, en que tú tengas a alguien que realmente esté contigo, coachándote, digamos de alguna manera. No me gusta mucho el término, pero lo vamos a utilizar en ese sentido. ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? Es cuando ya te pones un poquito más analítico, digamos, y dices, a ver, ya sé si puedo hacerlo, me siento capacitado, bueno, ¿qué requiero? ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? Vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Conozco a personas que ya han hecho lo que me gustaría hacer? Fíjate nada más. ¿Conozco a personas que ya han hecho lo que a mí me gustaría hacer? Es pregunta. Quizás no estoy muy seguro de que yo lo quiera hacer o yo lo pueda hacer. Quizás pienso que lo que quiero hacer es una locura. O es algo, no digo imposible, pero quizás un poquito difícil. ¿Conozco a alguien que ya lo haya logrado? ¿Conozco a alguien que ya haya hecho lo que yo quiero hacer? ¿Tengo ejemplos realmente tangibles y cerca que hayan logrado lo que yo quiero lograr? A mí me parece una pregunta interesantísima, ¿sí? Hablábamos en liderazgo de que debes de ser un ejemplo. Bueno, tú tienes esos ejemplos, ya viste lo que puedes hacer, cómo conseguirlo y que ya eres apto. Bueno, ¿quiénes ya lo han conseguido? ¿Quiénes son esos ejemplos? ¿Quiénes son esa inspiración tuya para poder hacerlo? Fíjate nada más. Te reto a que pongas 5 personas, 5 nombres, conocidos tuyos, famosos, no famosos, familiares, empresarios, no lo sé. Pon 5 que hayan logrado ya lo que tú quieres hacer. Lo único que te va a demostrar eso es que lo que tú quieres hacer sí se puede hacer. Y si sí se puede hacer, lo sabes hacer y te gusta, estás del otro lado. Te lo aseguro. Vámonos a la pregunta número 7. Ya vamos de salida. Pregunta número 7. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para poder lograr? Ah, caray. En la vida todo es sacrificio. Hace rato, hablando con una persona de recursos humanos, eh, viendo un problema tecnológico que no lo hemos podido resolver para platicar cara a cara en línea, eh, me comentaba que a veces había que sacrificar algunas cosas por mejorar la calidad de estos contenidos y de las transmisiones, cosa en que estoy completamente de acuerdo. Y efectivamente, ahí es cuando yo me hice esa pregunta, ¿qué precio estoy dispuesto yo a pagar para poder mejorar estas transmisiones en calidad para con ustedes? Fíjate qué interesante. ¿Qué precio? No visitar amigos a lo mejor en las tardes porque me tengo que dedicar a esto. Pedir favores o invertir en algún programa que me ayude a editar o hacer ese tipo de cosas mucho más profesionales. ¿Qué precio? Y al hablar de precio no estamos hablando de dinero nada más, estamos hablando de sacrificio. No ver a tus amigos, no estar con tu familia el tiempo que debieras, eh, no sé, con tal de investigar más, quedarte más tiempo en la oficina, visitar una biblioteca, digo, ahora con el teléfono y las aplicaciones móviles, quizás una biblioteca salga sobrando, me refiero a la tranquilidad de estar solo, consultando cosas, leyendo quizás, ¿qué precio? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para conseguirlo? Las cosas no son gratis.
y a veces duele un poco el poder lograr algo grande, ¿sí? Dicen que no hay éxito sin fracaso y no hay fracaso sin dolor. Es una cadena. Te tiene que doler, no te tiene que salir a veces a la primera, y el conjunto de todo eso, más la perseverancia y la disciplina, va a hacer que llegues al éxito. Eso seguro. Entonces tú dime, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Vámonos a la pregunta número 8, porque ya estamos entrando en la parte medular de esto y ya vamos a acabar. ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que me gustaría hacer? ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que me gustaría hacer? O sea, yo mismo me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay una cosa que el ser humano trabaja a la perfección y que es negativa, que es la procrastinación, es decir, el estar aplazando decisiones. Mañana, pasado, empiezo el lunes, etcétera. No, no, no. ¿Cuándo empiezo a hacer lo que me gustaría hacer? Me regreso al ejemplo de mi amiga, la de recursos humanos que hablaba hace rato. Yo le comentaba, sí, tenemos muchas deficiencias técnicas en este momento, en estas transmisiones, pero no todo empieza perfecto. Estamos a prueba y error, pero ya empezamos, que es la parte más difícil de cualquier proyecto. Empezar, ¿sí? Yo no puedo detenerme a tener todo listo al 100% y empezar, porque el tiempo es oro. Y ahorita tenemos que aprovechar que la gente está más tiempo en casa, que está más tiempo viendo redes sociales, etcétera, etcétera. Y aprovechando eso es porque estamos haciendo todo este material. Entiendo la profesionalidad con la que se deben hacer las cosas y la calidad, sí, pero era preponderante empezar y estar corrigiendo ya empezado el proyecto. Es como el equipo de fútbol. El equipo de fútbol hace su pretemporada y empieza el campeonato. A veces gana jugando feo, pero es más fácil corregir ganando que corregir perdiendo, porque la presión es menor, la presión se va dosificando en el sentido de que sí, jugué feo, pero voy ganando. Y es más fácil corregir ganando que corregir perdiendo. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que me gusta? La respuesta yo creo que solamente es una. Es hoy, hoy, hoy. ¿Te suena la frase? Es hoy, no hay mañana. Como esté, ordénalo y comienza. Y velo corrigiendo poco a poco. No es empezar a la y se va. Ojo, no es empezar a la y se va. Es corregir conforme vayas avanzando y lo que haya habido de manera correcta, irlo puliendo. Eso es. ¿Cuándo debo empezar a hacer lo que me gusta? Hoy, no mañana, hoy. Cerramos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, ¿cómo será mi vida cuando llegue a hacer lo que me gustaría hacer? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! ¿Cómo sería mi vida cuando llegue a hacer lo que me gustaría hacer? Aquí te voy a recomendar un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Piense y hágase rico. En este libro te habla acerca de los tips para ser millonario. Yo no sé si tú y yo vayamos a ser ricos o millonarios de dinero, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que todo empieza con un deseo, con un sueño, con un objetivo. Y esta pregunta te lleva a eso, a que visualices en tu mente cómo va a ser tu vida cuando llegues a la consecución de eso. ¿Cómo va a ser? En el libro de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, te habla de que en base a un procedimiento que viene ahí al inicio del libro, tienes que hacer un decreto. ¿Qué quieres para tu vida? En dinero, en objetivos, en fecha. ¿Y cómo lo vas a lograr? Anotarlo en un papel y leerlo 2 veces al día. Cuando te levantas
y cuando te acuestas. El objetivo de esto es que lo tengas claro y estés alimentando tu cerebro de esa idea que es la idea madre de tu vida, ¿sí? Es la idea principal, es tu proyecto de vida. Y en base a eso, las ideas empiecen a fluir y a jalar en tu mente en pro de ese objetivo y de ese sueño. A todo ponle fecha. En la pregunta anterior dijimos hoy. Si no es hoy, ponle fecha de cuándo deberías de empezar a hacer lo que te gusta. En la pregunta 9, la última, ¿cómo sería mi vida cuando llegue a hacer lo que me gustaría hacer? Debes de ser específico. ¿Cómo te visualizas en 1, en 2, en 5, en 10, en 20 años? ¿Cómo será tu vida? Imagínate, anótala, léela, pálpala, decrétala, afírmala, siéntela. Créeme, es un ejercicio bien padre. No es soñar por soñar. No, estamos hablando de cosas que te gustan, de cosas para las que eres apto, de cosas para las que eres bueno. Y de ahí estamos partiendo en una serie de preguntas. Y la última pregunta es, ¿cómo te verías tú al final de todo ese camino? Yo de corazón te pido que lo hagas y de corazón te deseo que te veas en la inmensidad de la paz, de la tranquilidad y de la abundancia en ese camino o en ese periodo de tiempo que tú te has puesto para lograr lo que tú quieres. Yo sé que sí se puede. Quizás yo no estoy conforme en este momento con lo que hago ni con lo que tengo. Pero respondiendo a una de las preguntas del que te acabo de decir, sí conozco gente que no ha logrado. Y sí conozco gente que son muy felices haciendo lo que hacen. Y sí conozco gente que quieren lograr o que querían lograr lo que yo quiero lograr y ya lo han conseguido. 9 preguntas para conocerte a ti mismo. Es un gran test. Yo te lo comparto de todo corazón y te pido que si lo quieres por escrito, me hagas llegar un mensajito en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Y yo te las paso con todo gusto. Lo ideal es que este video lo veas, anotes las preguntas y hagas ese cuestionario, te lo hagas tú mismo. Y te vas a dar cuenta si te conoces o si no te conoces a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, te felicito, sigue adelante y no te detengas hasta que llegues a la meta y al objetivo final. Si no te conoces a ti mismo, es tiempo. La vida nos está dando la oportunidad de hacer un alto en el camino para poder replantear la situación y seguir adelante. 9 preguntas. 9 preguntas para conocerte a ti mismo. Te las planteo así rápidamente nuevamente por si se te pasó alguna. Pregunta número 1. ¿Me gusta lo que hago? Pregunta número 2. ¿Qué me gustaría hacer? Pregunta número 3. ¿Puedo hacer lo que me gustaría hacer? Pregunta número 4. ¿Para qué me gustaría hacerlo? Pregunta número 5. ¿Qué requiero hacer para conseguirlo? Pregunta número 6. ¿Conozco a personas que ya han hecho lo que yo quiero lograr? Pregunta número 7. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para lograr lo que quiero lograr? Pregunta número 8. ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que me gustaría hacer? Y pregunta número 9. ¿Cómo será mi vida cuando llegue a hacer lo que me gustaría hacer? Créanme que no es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Haz lo que te gustaría hacer. Planéalo. No te vas a arrepentir. Señores y señores, fue un gusto haber estado con ustedes planteándole este pequeño test. 9 preguntas. 9 preguntas
para conocerte a ti mismo. Yo te invito a que el mes de agosto lo comiences conmigo. El día 4 de agosto vamos a tener listo ya un video donde vamos a hablar acerca de valores. Los valores en época de crisis. Va a estar con nosotros y agradezco de todo corazón al conferencista internacional Jesús Tamayo, el que esté con nosotros para hablar de este tema. Los valores en época de crisis. Eso va a ser el 4 de agosto. El día 7 de agosto vamos a tener una plática de viernes. Los 4 viernes del mes de agosto vamos a tener plática de viernes hablando de emprendimiento. El viernes 7, el viernes 14, el viernes 21 y el viernes 28 de agosto. El día martes 4 estamos con Jesús Tamayo hablando de valores. El día martes 11 de agosto estamos con la licenciada Alma Musme, máster en desarrollo humano, hablando de mente positiva. Va a estar bueno. Y el día martes 18 de agosto estamos con, el miércoles 19 de agosto estamos con el licenciado en filosofía Carlos Domínguez hablando de ¿te adaptas o te acostumbras? ¿Cómo vivimos la nueva normalidad? Estamos apoyándote a ti en el Colegio de Desarrollo Humano y Empresarial porque queremos realmente cumplir con nuestra misión. Ayudar a las personas a ser mejores personas. Yo me despido y te espero que estés con nosotros como todos los días en nuestras redes sociales, con nuestras cápsulas, con nuestros artículos escritos los días viernes y todos los videos que estamos subiendo. Acompáñanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/tuespacio.com.mx, en Twitter y en Instagram estamos como @tuespacio_1, en LinkedIn estamos como Enrique Acevedo Rodríguez y en YouTube también estamos como Enrique Acevedo Rodríguez. Ahí nos vemos, estamos en contacto. Recibe un abrazo de mi parte enorme y mis mejores deseos. Gracias, pásala bien, éxito.